Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este podcast llamado Efecto Mariposa. El día de hoy estamos con Vale Quiseno y Laura Gacha y la persona quien les habla, Alejo Herrera. Hola Vale, hola Laura, ¿cómo están? Hola Alejo, yo me encuentro muy bien y aparte emocionada de hablar de un tema tan importante para Colombia, ¿no? Para nuestra historia, para que no se sigan repitiendo estos actos que de una u otra forma roban la felicidad a la gente, roban la tranquilidad. Sí, tristemente yo tengo que hacer una pregunta a las dos. ¿Ustedes sabían que aquí en Colombia hubo hornos crematorios? ¿Vale? ¿Tú sabías eso? No, realmente me acabo de enterar. Eso, me acabo de enterar. Sí, me acabo de enterar. Y me imagino que muchos de nuestros oyentes también, porque creo que a lo largo de la historia existe como que un montón de momentos donde hemos caído como en estos huecos de intolerancia en el que el gobierno, la política como que se apoderan del pueblo y como hablábamos hace un momento, lo importante que es decir que para nosotros cuando hablamos de historia y conocemos todo el tema de hornos nos vamos como a otros países, ¿no? Claro, como yo lo recuerdo más como en el holocausto judío, como en el tema del nazi, ¿no? Claramente. El nazismo, exactamente, pero eso. Yo tampoco tenía mucho conocimiento de que aquí en Colombia, más que todo en el norte de Santander, hubieron hornos crematorios, o hubo, quién sabe si todavía estarán ahí. Pues. Hubo, no, se supone que ya como que investigando un poquito de todo, sí hubo hornos crematorios en los cuales los paramilitares llegaron a, como que en norte de Santander llegaban, mataban a cualquier persona, lo dejaban a la vista del pueblo y ya luego los llevaban a estos hornos crematorios para como desaparecer la evidencia. Exactamente, sí. Pero ya claramente después de todo lo que se ha hecho de la historia de que ya los paramilitares no están bien vistos, estos hornos como que fueron desapareciendo y solo queda como la historia para que no se vuelva a repetir. Exacto, y nosotros teníamos aquí una fuente, ¿sí? Tenemos aquí una fuente que es un libro que es de un capítulo que se llama La Mariposa. En este capítulo nos comentan mucho sobre el tema de cómo el autor reflexiona de qué es lo bueno y qué es lo malo en cuanto al tema de la política y cómo se relaciona con los hornos crematorios del norte de Santander. Sí, claro. Yo creo que no solo como a tema de política, sino a tema de vida, ¿no? De la como vida, que claramente. Siempre hay un extremo, pero cuando hablamos de política, lo que decíamos de que o tú haces parte del gobierno de Petro o haces parte del gobierno de Uribe, o eres derecha o eres de izquierda, y creo que un poquito lo hemos reflejado en este capítulo, o tú hacías parte de la guerrilla o hacías parte de los paramilitares. Sí. O sea, quién era el bueno y quién era el malo. Y desde ahí como que se empieza una guerra y se empiezan a hacer actos y es que horribles. Realmente viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, es que realmente ahorita siento que la actualidad, la que vivimos en el tema de la política, también es como que a veces como que hay muchos conflictos. Por ejemplo, digamos lo que pasó ahorita hace poco con lo de la marcha que hubo también de la oposición y todo este tema. También hubo como cosas que yo digo, bueno, son personas que a veces también no tienen como la información, ¿sí? O sea, es que también como que en el tema de los medios de comunicación también son como de... a veces como que la falta de información. Exacto, la falta de información hace como que no... generarse un conflicto innecesario. Exactamente, y entonces eso también como que... Sí, o sea, sí, como o que... sea, o no solo como falta de información, sino que sabemos que los medios de comunicación y pues más que las personas están atadas a los medios tradicionales, exactamente. Siempre como que tergiversan la información. Y de una u otra forma, como sabemos, la comunicación es uno de los poderes como del mundo, ¿no? Uh-huh. Tú con comunicar algo, tú ya puedes influir en las personas. No, claramente. Y perdón, dime. No, sigue tranquilo. No, qué pena, mira. Y pues en la lectura también tenemos un tema muy importante del cual yo siento que es como la materia prima de la lectura. Y es ver a las personas, a las víctimas, no como cifras o daño colateral de un hecho histórico que tristemente sí pasó y es muy triste, sino verlos como lo que son, víctimas y como seres humanos. Claro. Esa es la cuestión de la lectura. No verlos desde ese punto de vista de, hubieron tantos muertos, tantas cifras, hubo tantas muertas, tantas cifras, me van a castigar por esto. Claramente. Sí, hubo. Muy bien. Sino más bien como hubo personas que fallecieron, que fueron torturadas,
que fueron quemadas. Entonces eso es como lo importante de esta lectura, ver ese punto de vista Sí, más, porque yo siento, más humano. creo que también es como que siempre lo vemos así en cifras, ¿no? Como hay la víctima y esto, y no lo vemos como personas que realmente lo que tuvieron que vivir, ¿no? O sea, Es como un dilema de la comunicación hoy en día, ¿cierto? Como que se fijan tanto en el tema de las cifras, de cómo pasó y lo que pasó, pero nunca se piensa en un momento como venga, en ¿y la familia qué persona, no siente? sé exactamente. Que claro, como que también es importante hablar de cifras, pero también siento que es importante entrar un poquito más como a la historia, ¿no? Como que aparte de decir ciertas personas murieron, como que también decir estas personas fueron las que murieron. Sí, exacto, darles nombre Esta a la es víctima. la madre, este es el padre que no supieron por mucho tiempo de esas personas. Esas personas que murieron tenían sueños, tenían parejas, querían estudiar una cosa, querían estudiar la otra. Como que ver qué hay detrás de esa vida que pues se Tristemente va se apagó. por la guerra, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que la forma en la que se van, uno lo piensa y dice, wow, esto es increíble, cómo es que Colombia es un país violento, ha tenido una historia de violencia muy Bastante grande. violenta realmente. Pero el hecho de ver que primero fue un balazo en la cabeza, dejarlo ahí en el suelo y luego llevarlo a un horno crematorio para que después las familias no se dieran cuenta de qué fue lo que pasó con ellos, eso es Y mucho yo siento peor. que también, o sea, como yo no lo sabía, yo siento que muchas personas tampoco lo saben y es importante también informar esas cosas, porque mucha gente tampoco sabe de la historia de Colombia, ¿sí? Ujú. O sea, mucha gente como que también pienso que en los colegios también la historia que hacen no es como la que realmente debería ser, porque no nos hablan de verdad de la historia que pasó y de lo que todo lo que tuvimos que vivir. Exacto, es como, así como dicen, si uno no conoce la historia se repite. Está Exactamente. condenado a repetir. Exactamente, entonces algo que también hizo nuestro autor en la lectura fue generar un efecto mariposa, por eso exacto. llamamos así este podcast el efecto efecto mariposa. mariposa. ¿Cuál era la cuestión? Era tomar a cada persona que murió en esos hechos, no verlo como una víctima individual, sino como a persona. unir todas las personas que tristemente fallecieron, verlo como un hecho histórico colectivo y con la esperanza de que ese efecto generará un cambio social. Al día de Exacto. hoy lo que también se ha hecho son talleres para encontrar a las familias de las personas que murieron y que al día de hoy de pronto ni siquiera saben qué fue lo que pasó de ellos. Entonces es importante eso, ¿no? Que las personas como que tengan un cierre de lo que pasó. Un Sí. cierre, y siento que aparte de eso, como que tengan memoria, ¿no? Porque Sí. siento que es lo que pasa con nuestro país, y es que, por ejemplo, en las manifestaciones, nosotros salimos a manifestar, duramos 2 días y se nos olvida. Duramos un tiempo y se nos olvida. Pasó lo de los falsos positivos, hornos crematorios, un montón de injusticias, y solo lo recordamos cuando estamos en una clase de historia. O cuando es una fecha O cuando es una conmemorativa, fecha sí. conmemorativa, pero igual realmente nunca lo hablamos, porque realmente también, como hablábamos de los medios de comunicación, tampoco es como algo que lo Que lo comunique a lo las comunique personas, las ¿no? personas, exactamente, ¿sí? Y eso también me ha puesto a reflexionar como, venga, entonces nosotros nos quejamos demasiado de los medios de comunicación al momento de no conectar a las personas con la noticia, pero ¿uno qué hace ahí? Exacto, uno uno- que, o sea, estamos esperando que las noticias nos lleguen, pero también es importante buscar la noticia. Exactamente. Es que siento que también nosotros estamos bajo la concepción de eso no me pasaría Eso no a me mí. pasaría a Sí. mí, Y tenemos exactamente. como que, por ejemplo, casos cercanos como los falsos positivos acá en Soacha. Sí, Y exacto. quién lo iba a imaginar, ¿no? Acá tan cercano que pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y sí, vamos siempre como diciendo, no me va a pasar a mí, No, y- eso pasa por allá lejos. Y vemos noticias y decimos, no, Dios mío, qué miedo, la guerra, pobrecitos, pero no Pero hacemos tampoco más. hacemos nada por eso, ¿sí? O sea, Exacto. Entonces, exactamente. ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Concientizar, entender lo que ha pasado y tratar de llevar la noticia o lo que sabemos a las demás personas, las pues, demás para, personas. en efecto, generar un efecto mariposa que nos permita ampliarnos, que nos permita socializar Ampliar. todo esto en un contexto a mayor escala, para que las personas que no lo saben, como tú que no sabías del efecto de No, los realmente hornos no lo crematorios, sabía. lo vayan sabiendo y vayamos aprendiendo en Y la siento que historia. muchas personas no lo saben y es algo importante que lo sepan. Claro, y con eso entonces, como dice Laura, generar memoria, y como decimos, el que no sabe su historia está condenado a repetirla. A repetirla, exactamente. Y como sabemos también que los medios de comunicación, pues lo hemos hablado, nosotros no podemos cambiar el mundo. Ujú. No, obvio Pero no. podemos poner nuestro granito para decir como,
como para hacer la Sí, voz como del llevándolo pueblo, por un buen camino. ¿sí? porque sabemos que sí, la política se presiona por la comunicación. Pero es que la política es todo. la política realmente. se presiona Es en todo lo que vivimos. de parte de redes sociales, salir a manifestar, dar nuestra idea, Claro, dar y nuestro más porque voto. tenemos medios alternativos ahora. Sí, exacto. Sí, O sea, no exacto. Y solamente las nos redes tenemos que sociales quedar es con los como el tradicionales. boom ahorita, la era de lo digital tenemos, entonces sería muy bueno también como hacer ese tipo de charlas y que digamos más que todos los jóvenes como nosotros también sería bueno que lo supieran y que comentaran y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y bueno, ya pues para terminar, tristemente se nos acabó el tiempo y como invitación a las personas que nos escuchan de parte de Laura, de Valentina y parte mía sería que aprendan, que intenten generar esa memoria y que Que ayuden concienticen a las y que personas ayuden a crear este efecto mariposa para que sea un cambio social a gran escala. Bueno, no es más por hoy, tristemente ya nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Espérenos en nuestra siguiente emisión el próximo viernes a las 8 de la mañana. Y bueno, estuvimos aquí con Laura Gacha, por favor despídete. Bueno, espero que de verdad tomen conciencia, que este podcast ayude a que hagamos parte de esa historia, de esa memoria, que no se siga repitiendo tanta guerra y tanta violencia que tiene nuestro corazón Triste. tan oscuro, ¿no? triste Sí. en Colombia. Estamos tristes Sí. de Colombia. Entonces, por favor, Valentina, muchísimas gracias por acompañarnos también. por Muchísimas favor, gracias despídete. a todos por escucharnos, espero que también tengan mucha conciencia, lean mucho y vamos a seguir con esto, vamos a luchar por un diferente país. Vale, muchísimas gracias y gracias por escucharnos. Hasta luego.